los ángeles te alaban, Señor. ¿Cómo no te alabaremos nosotros, Señor? Si somos el polvo de la tierra, Señor. Te cantamos a ti, te alabamos a ti, Cordero precioso. Oh, bendito eres tú, Señor, en medio de la congregación. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Oh, Señor, tú eres santo, santo, santo es el Cordero. Oh, Señor. Oh, Padre. Oh, Señor. Ay, Señor, qué precioso es estar en tu presencia, Señor. Qué precioso es estar en donde tú estás, Señor. Oh, Señor, ponemos en esta hora, Señor, tu palabra, Señor, en tus manos. Señor, te invitamos a que tú abras las Escrituras, Señor. Cristo Jesús, enséñanos en esta tarde. Cristo Jesús, habla a tu pueblo. Habla esa palabra que sana. Esa palabra, Señor, que trae vida, Señor, y no muerte. Oh, usa, Señor, vasos de barro en esta hora, Jesús. Gracias, bendito Dios. Y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Señor. Confiamos en ti, Señor. Oh, confiamos en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Es un gusto estar con ustedes otra vez, hermanos. Los niños pueden salir a sus clases, ¿verdad? No sé si soy yo, hermanos, o los siento un poquito cansaditos. ¿Están cansaditos? No, tenemos que venir con ganas, hermanos. Venimos con ganas para buscar al Señor, ¿verdad? Hermanos, como decía este coro, los ángeles allá arriba, los ángeles no se aburren de estar allá. Y un ratito y ya nos cansamos, ¿verdad? Entonces vengamos con ánimo, vengamos con ganas a alabar al Señor. Un coro que cantaba el hermano Nicolás es y las hijas de Judá se gozarán, ¿verdad? Estamos hablando que nosotros pertenecemos a ese pueblo de Israel. Las hijas de Judá no son como personas, sino son iglesias. Las iglesias de Judá son las iglesias de cada lugar, en cada parte del mundo donde hay iglesias que pertenecen a ese pueblo. Se gozarán cuando la Jerusalén celestial venga. ¿No esperamos eso, pues, en Apocalipsis, cuando la gran ciudad venga con todo su apogeo? Entonces, estemos gozosos, no estemos tristes, no estemos estemos con gozo, amén. Se me duermen, los voy a parar en la hora, hermanos. Y hermanos, les falló el agua, Es que le digo, ya se me secó la boca, hermano. Ok, bueno, la clase, quiero empezar, hermanos, con una disculpa. La clase pasada habíamos visto la parte de Abraham y que Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero yo mencioné algo. Mencioné que Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero salió sin nada, salió solamente con su esposa y su padre y Lot, ¿verdad? Pero no, yo dije que salió sin ninguna, sin gallinas, sin pollitos, sin nada. Eso fue lo que yo dije. Pero pues ya revisando, y gracias a Dios por hermanos que buscan al Señor, que aman al Señor, pues ya me dijeron, hey, no salió así. Según la Biblia, sí se llevó sus pollitos y se llevó lo que tenía, ¿verdad? Salió con todo lo que él poseía. Gracias a Dios. Eso me gusta porque se ve que están interesados, ¿verdad? No nada más todo lo que se dice aquí lo creen. Están buscando. ¿Ven? Bueno, entonces quiero empezar con eso. Discúlpenme, hermanos, y vamos a tratar de leer más la Biblia, pero también se los hice por prueba, a ver si me lo creían, hermano. Bueno, la clase pasada dice, vimos que Dios escogió a un hombre
como tú y como yo, con debilidades, con flaquezas, ¿verdad? Dios escogió a un hombre para bendecir a todas las naciones. Ese nombre es Abraham, y por medio de él y su familia nosotros somos salvos, ¿verdad? Acuérdense que estamos en el tema: ¿quiénes son los verdaderos israelitas hoy en día? Acompáñenme por favor a Romanos 3, versículo 1 y 2. Romanos 3. Amén, ¿ya estamos ahí? Antes, ¿hicieron su tarea, hermanos? Amén, eso, ya en que sea hay dos que hicieron su tarea, hermanos. Ya vamos mejorando. Romanos 3, versículo 1 y 2. Amén. Dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Romanos 3:2. Mucho, en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos a Pablo. Pablo es el que dice esto. ¿Y saben qué dice Pablo? ¿Qué ventaja pues tiene el judío? Pablo dice eso. ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice: mucho. ¿Qué ventajas tiene ser judío? Mucho. Hay muchas ventajas en ser judío, en todas maneras. Y una de las primeras es porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿a quién fue primero? ¿A los gentiles o a Israel? A los judíos. La palabra de Dios, gracias. La palabra de Dios fue dada a los judíos. La ley, el Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fue dada en el monte Sinaí, cuando Moisés estaba delante de Dios y Dios escribió. A ellos fue dada. Los profetas, ¿a quiénes fueron enviados? ¿A nosotros? No, a los judíos. Todo se relaciona a ese pueblo. A ellos fue dada la palabra, a ellos fue dado los profetas. Entonces vemos que ser judío tiene muchas ventajas. No necesitamos, en este versículo no necesitamos cambiar palabras, no necesitamos mover todo. Es una declaración hecha por el apóstol a los gentiles. Ser judío tiene muchas ventajas. Sabemos que Pablo era judío. Hay un dicho por ahí que dice que nadie habla mal de sus tamales. O una hermana habla mal de sus tamales. ¡Ah, qué feo me salieron los tamales! ¿Ah? No, habla siempre bien. Es lo que está Pablo hablando de aquí. Los judíos, yo soy judío, por eso los judíos somos buenos. ¿Eso es lo que se está refiriendo Pablo? No, hermanos. Pablo estaba diciendo quiénes son los verdaderos judíos. Y si tú eres parte de ese pueblo, a ti también fue confiada la palabra y a ti también fueron hechos los profetas. Vayamos por favor a Romanos 9, 6 al 9. Aquí vamos a ver claramente quiénes son. Vamos a tratar de ver quiénes son los verdaderos israelitas. Romanos 9, 6 al 9. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son de Israel. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Dice Pablo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo.
hay que estudiar este verso. Este verso es algo fuerte. Dice, pero no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Que no porque tú naciste en el Medio Oriente, en ese pueblito, ya eres un verdadero israelita. No, eres un israelí. Si tú naciste allá, eres parte de un pueblo. Pero el Israel de Dios es diferente. Lo podemos aplicar aquí en la iglesia. No porque tú vengas a la iglesia ya eres cristiano. O aunque tú te digas cristiano, no por eso no te hace ser cristiano. ¿Qué te hace ser cristiano? ¿Alguien sabe qué te hace ser cristiano? Aceptar a Jesucristo, tener a Cristo adentro. Cuando tú tienes a Cristo adentro, ese es un cristiano. Entonces puede ser llamado cristiano. Amén. Bueno, entonces vemos ahí, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham. O sea, porque Abraham tuvo hijos. Ismael es un hijo de Abraham. E Ismael va a heredar con Isaac. Hermanos que leen la Biblia. No, Ismael no va a heredar con Isaac. Por ser descendiente de Abraham no te hace ser un israelita de Dios. Ya vamos entendiendo. No porque tú, yo soy de Abraham. No. Entonces vemos que dice, en Isaac será llamada tu descendencia. ¿Por qué en Isaac? Porque Isaac es un hijo de la promesa. Isaac es un hijo que Dios le prometió a Abraham y a Sara. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Tampoco aquí en estos versículos, en Romanos 9, 6 al 9, necesitamos meter otras palabras, ¿verdad? ¿O sí? ¿Metimos otras palabras que no vengan en la Biblia? No, lo que dice la Biblia es que no todos los descendientes de Abraham, los descendientes de Israel, son israelitas. ¿Qué significa judíos según la carne? Vamos a referirnos a esas dos frases. Israelitas según la promesa, o hijos según la promesa, hijos según la carne. ¿Qué quiere decir hijos según la promesa, hijos según la carne? Bueno, hijos según la carne es cuando un judío se casa con una judía, ¿verdad? Se enamoran, se casan, tienen una relación de marido y mujer y nace un niño judío, ¿verdad? La carne, normal, es lo natural. Es como alguien de Ishiro se casa con otra de Ishiro, se casan y sale un niño o gringo sale el niño. No, ¿verdad? Es de Ishiro, igual esa, eso es según la carne, es lo normal. Pero según la promesa es diferente, es lo que vamos a ver. Pablo explica en este pasaje que Dios solo reconoce a los israelitas que sean hijos según la promesa. ¿Sí se dan cuenta en ese versículo? Dios dice que los israelitas son según la promesa, no según la carne. Otro ejemplo, mira, ese es un ejemplo que lo podemos aplicar acá. ¿Sabían ustedes que sus hijos pequeños, si ellos no aceptan a Jesús, ustedes ya son cristianos, ya vienen a la iglesia, son cristianos verdaderos, ya tienen un encuentro con Jesús, ya sus familias han sido cambiadas, pero sus hijos pequeños, por nacer en la iglesia, ¿ellos son cristianos? No, ellos no son cristianos por venir a la iglesia o porque papá trae a su niño a la iglesia. Ellos tienen que experimentar la salvación, tienen que experimentar un encuentro con Jesús, y cuando hay un encuentro con Jesús se produce la salvación. Ya lo vimos, ¿verdad? Gracia y fe actúan juntas, lo vimos la clase pasada. Entonces, por sus hijos, por ser nacidos en la carne, ¿eres cristiano? No, solo por cuando Cristo entra a tu corazón eres cristiano. Entonces, hermanos, miren, un ejemplo de esto fácil, vamos a ocupar la pizarra, es los descendientes de Abraham. Acuérdense que Abraham tuvo descendientes y luego tuvo a Isaac, luego tuvo a Jacob. Vamos a referirnos a Ismael.
vamos a hablar de dos personas, Ismael y Esaú. Son personas que no heredaron la bendición de Abraham. Ismael lo vamos a ver más adelante y ahorita nos vamos a referir a Esaú. Voy a ocupar la pizarra. Por ejemplo, hermanos, Dios, esta es la familia de Abraham, ¿verdad? Y Dios trazó un círculo en la familia de Abraham. Y él dijo, todos los que pertenezcan a esa familia van a ser salvos, los demás no. Entonces, ya vimos que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios abrió las puertas a todos para que pudieran entrar, si hicieran israelitas. Pero Dios también es un Dios que rechaza a aquellos que no quieren caminar con el Señor. Dios rechazó a Ismael y Dios rechazó a Esaú. Dios rechazó a Ismael, salió fuera de la familia de Abraham, y Dios rechazó a Isael, que es nieto, a Esaú, perdón, que es nieto de Jacob. Lo sacó fuera. Vamos a explicar eso por qué. Vamos por favor a Malaquías capítulo 1 versículo 2. Vamos a ver esto. Entonces, Dios rechaza a las personas. Dios no quiere a las personas. Vamos a ver. Dios escoge. Vamos a ver esto. Malaquías 1:2. Amén. Dice: yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y torné sus montes en asolamiento, y su posesión para los chacales del desierto. Dios dice al pueblo de Israel: yo los amo. Y Israel le pregunta: ¿en qué nos has amado, Señor? ¿Por qué nos amas? Dios le dice: yo escogí a Jacob, cambié su nombre, hice hazañas en Jacob, lo hice una gran descendencia. Pero ¿qué dice, hermanos? Aborrecí a Esaú. Esaú era parte de la familia de Abraham. Esaú era parte, tenía parte, hermanos. Dios aborrece. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Si no lo están, no estén de acuerdo conmigo, estén de acuerdo con las escrituras. Dios dice aborrece. Si leemos la vida de Jacob y leemos la vida de Esaú, podemos ver que hasta Esaú era más justo que Jacob. Porque a Esaú, cuando leen Génesis, nunca lo hallamos mintiendo, nunca lo hallamos desobedeciendo, nunca lo hallamos usurpando. Pero si leemos la vida de Jacob, lo encontramos engañando a su padre, haciendo trampas. ¿Ven la diferencia? Y Esaú hasta era responsable. Esaú iba a cazar y traía la caza, ¿verdad? Y su papá le encantaba comer de esa caza que él traía. Y Dios escoge a Jacob. El nombre de Jacob es suplantador. Dios escogió al suplantador, al mentiroso, y rechazó a Esaú, que pareciera ser que es justo. ¿Por qué? La Biblia se contradice, ¿verdad? Porque en Juan dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso envió a su Hijo. ¿Se contradice la Biblia o qué? No, vamos a estudiar qué pasó aquí, ¿por qué? Bueno, entonces, los dos eran descendientes de Abraham. Esaú, si nos damos cuenta, él era el
primogénito. A él le iba a tocar la bendición. Él iba a recibir la bendición, según las normas en aquel tiempo, de Abraham, de Isaac y ahora de él. Ya no iba a ser como el coro que cantamos, ¿verdad? Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Porque él lo merecía, él era el primogénito. Pero lo único, hermanos, el único error de Esaú lo encontramos cuando él va a cazar un día al campo. Tal vez no encontró nada porque venía con hambre. Y Jacob estaba en la cocina, él cocinaba, hizo unas lentejas y llegó Esaú y tenía hambre. Y entonces Esaú le dijo: Jacob, sírveme de comer, por favor. Y Jacob, bien listo, ¿verdad? Jacob, aún siendo un torcido, él quería esa bendición. Jacob, aún siendo lo que era, yo quiero ser bendecido por Dios. No me importa qué tenga que hacer, pero yo quiero la bendición de mi padre Abraham, de mi padre Isaac. Abraham llegó a ser amigo de Dios. Y Jacob, hermanos, en Hebreos dice, cuando habla de Abraham en Hebreos 11, se los dejo de tarea, dice que él habitaba en tiendas junto con Isaac y Jacob. Abraham todavía alcanzó a ver a Jacob tal vez de niñito. Porque la Biblia dice, él habitaba en tiendas con Isaac y con Jacob. Podemos ver a Abraham con su hijo tal vez en las rodillas. Mira, nieto, Jacob. Tal vez ahí estaba también Esaú, no sabemos. Mira, yo hablé con Dios. Mira, Isaac, tu padre, yo ya tenía 100 años. Ya no había esperanza. Sara, tu abuelita, ya no podía tener hijos. Pero Dios hizo un milagro. Dios me habló. Y Él hizo un milagro y nació Isaac, tu padre. Qué bonitas esas historias, ¿verdad? Y Jacob de niño, amigo de Dios. ¿Y tú eres amigo de Dios, abuelo? Sí, soy amigo de Dios. Él me visita, yo le hablo, Él me habla. Qué bonito, ¿verdad? Y Jacob anhelaba eso. Jacob anhelaba con la bendición de su abuelito. Y él quería hacer todo lo que estuviera a su alcance para tomar esa bendición. Entonces Esaú llega y le dice: bueno, te doy la comida, pero véndeme tu primogenitura. Y Esaú no le importaba la primogenitura, no le importaba que su abuelito era amigo de Dios. ¿Qué me sirve la primogenitura?, respondió él. Llévatela, no, tómala, dame de comer, es tuya la primogenitura. Y Jacob le sirvió de comer. Y en ese día, ¿saben qué hizo Esaú? Menospreció la bendición de Dios. Y solo por eso Dios lo rechazó. ¿Él era justo? Sí. ¿Jacob? No. ¿Ven la diferencia de Jacob? Jacob era un mentiroso. Y en Apocalipsis 20 dice que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Pero Dios escogió a Jacob. Al final de su vida, Jacob ya no era mentiroso. Pero Esaú, siendo tal vez más justo que Jacob, Dios lo rechazó. Dios rechaza. ¿Cuál era la diferencia? Esaú no quería nada que ver con Dios. Esaú no quería nada de Dios. Esaú no le importaba que si su abuelo era amigo de Dios, que si su papá era un hombre de Dios. No le importó. No le importaba. Pero Jacob anhelaba hacer eso. Y hermanos, nosotros muchas veces menospreciamos la bendición de Dios. Nosotros somos parte de esa familia. Y en esa familia hoy aquí hay Jacob y hay Esaú. ¿Qué eres tú? ¿Eres un Jacob, un torcido,
pero que anhela la bendición de Dios, o eres un Esaú que no te importa venir a la iglesia, no te importa buscar la Biblia, no te importa levantarte en la mañana, menosprecias la bendición de Dios. Cada martes y cada domingo el Señor, en su misericordia, Él habla una palabra, pero muchas veces al hermanito y a la hermanita, no tengo ganas de ir a la iglesia, menospreciando la bendición de Dios, porque si vienes vas a tener bendición y tú menosprecias eso. Esaú. Pero hay hermanitos como Jacob que sí batallan con la mentira, batallan así, o batallan en otra área y batallan, pero hoy es martes, hoy voy a ir a la iglesia porque tal vez el Señor me va a cambiar ahí, yo voy. ¿Qué diferencia? Esaú. Menospreciamos lo que Dios nos ha dado. El Señor en este lugar ha dado bendición. Nosotros, hermanos, no por otra cosa, hermanos, y por favor discúlpame si ofendo a alguien aquí, no es mi intención. Nosotros, el Señor nos ha dado una cobertura de esa cobertura, hermanos, viene de generaciones pasadas. En el instituto vimos un curso que se llama La historia de la iglesia. Después de la iglesia apostólica, los apóstoles fueron casi todos muertos por el evangelio, y después se propagó el cristianismo por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano estaba persiguiendo, y entre más lo perseguían, más cristianos salían. Y después la iglesia católica, hermanos, nosotros una vez, hace mucho tiempo, pertenecimos a esa iglesia. La iglesia católica no quiere decir, no siempre fue así como es hoy, que hacía imágenes y todo. La iglesia católica, católico quiere decir universal. En ese tiempo se llamaba Roma, le puso iglesia católica porque era una iglesia universal, cubría todo el imperio de Roma y era iglesia verdadera. Después se deterioró. Y vimos la historia desde los papas y después de cuando fue Lutero, y vimos todo. Y vimos los padres espirituales y los padres espirituales de otro, y los padres espirituales, y llegamos a otro padre espiritual y a otro padre espiritual, y luego llegamos a otro padre. Y los padres espirituales son líderes, son pastores que Dios ha levantado tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y viene de generaciones pasadas. Dios levantó a Juan Wesley. Cuando Lutero salió, él creía que la salvación solo era por gracia, como lo vimos, no como los católicos en ese entonces que decían que tenía que dar ofrendas, tú eres salvo por obras. Y entonces, hermanos, y luego vemos a Wesley que apareció con la santidad. Para ser cristiano, ya eres cristiano, bien, pero tienes que ser santo como Dios es santo. Y después se levantó el movimiento pentecostal, y el movimiento pentecostal se levantó antes el bautista, y decía, ya eres... se levantó Lutero con la gracia, y después se levantó el movimiento bautista. Ya eres salvo, pero ahora hay que bautizarte como Juan el Bautista bautizaba, y se bautizaba toda la iglesia. Y después se levantó el movimiento de Wesley, de los metodistas, diciendo, ya eres bautizado, pero tienes que ser santo como Dios es santo. Y después se levantaron los pentecostales, y los pentecostales decían, sí, es bueno ser salvo, es bueno ser bautizado, es bueno ser santo, pero ahora necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y ahora estamos en ese entonces, pero ya, si se dan cuenta, muchas de las iglesias pentecostales se están deteriorando de una gran manera. Ya permiten muchas cosas, permiten espíritus. Por ejemplo, yo venía hablando el otro día con el hermano Gabriel, un espíritu de risa, espíritus de no sé qué y no sé cuánto, cosas que no aparecen en la Escritura. No todas, hay unas que todavía perseveran en la palabra del Señor. Pero nosotros, gracias al Señor, pertenecemos a una cobertura que es Ministerios Hebrón. No por alardear, que no, hermanos, es una cobertura que es rígida, que no te permite hacer esto, que no te permite hacer aquello, pero no porque ellos quieran, sino es lo que dice la palabra.
Esto no es porque el Señor así lo dijo. Esto no hagas esto porque el Señor así es. Porque nos quieren llevar a la santidad. Pero ¿qué hacemos unos? Menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Somos parte de esa familia. Y no quiero decir que solo Hebrón es la familia de Abraham. No, hay muchas iglesias en todo el mundo que pertenecemos a esa familia. Por eso el canto que cantábamos, las hijas de Judá se gozarán. Las hijas de Judá son iglesias en África, en España, en México, en todas partes que siguen al Señor verdaderamente. Son las hijas de Judá y esas hijas pertenecen a la familia de Abraham. Pero nosotros menospreciamos eso. Que no seamos como Esaú, menospreciando lo que el Señor nos ha dado. Vayamos por favor, hermanos, a Romanos 9:13, por favor. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si tú menosprecias la primogenitura, si tú menosprecias la bendición de Dios, ten por cierto que el Señor te va a rechazar. Tal vez falles, haya misericordia, te arrepientas y camines. Pero si tú vas rechazando y rechazando y rechazando y rechazando, ten por cierto que un día el Señor te va a rechazar también. Vayamos por favor a Hebreos 12, 16 y 17. Aquí aparece, hermanos, algo que me espanta. Me espanta porque... Y hermanos, y esto es una doctrina del Nuevo Testamento. Y no es mía, es una doctrina del escritor de Hebreos. Hebreos 12, 16 y 17. Amén. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué dice? Fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Después de que él se dio cuenta que había rechazado la primogenitura, después de que Jacob ya había sido bendito por su padre, viene Esaú y le dice: Señor, Padre, bendíceme, ¿no hay alguna otra bendición? Esaú no quería nada con Dios. Esaú no quería nada de Dios. Y después, cuando se dio cuenta que, no, es cierto lo que el Señor me dice, ¿el Señor le dio oportunidades o no le dio oportunidades? Le dio oportunidades y le dio muchas, como a ti, como a mí me ha dado oportunidades. Pero Esaú no las aprovechaba. El Señor es misericordioso, sí, pero hay tiempo en que el Señor va a cerrar la puerta. Y en ese momento, como dice, es lo que me espanta a mí. Aunque Esaú ya se dio cuenta lo que había dicho, y aunque él deseaba heredar la bendición, ¿qué dice? Fue rechazado. Hay tiempos, hermanos, en que si tú rechazas al Señor, el Señor te va a rechazar. Y cuando tú te des cuenta de tu error y quieras regresar, no sabemos si el Señor te vaya a hacer un Esaú, que ya no puedas entrar otra vez a esa familia. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces pasamos al punto. Entonces, hermanos, Pablo usa dos frases: hijos según la promesa, hijos según la carne. ¿Qué quieren decir estas frases? En Gálatas, Pablo regresa a este mismo tema. Vamos a ver Gálatas ahorita. Y aquí en Gálatas lo explica muy bien. Pero antes vamos a ver, por favor, Romanos 9:9. Aquí Pablo se refiere a la primera madre de la familia escogida. La familia escogida de Abraham. ¿Cuál fue la primera madre? Sara
es la primera madre de la familia escogida. Y Pablo la toma por ejemplo, y vemos en la vida de Sara que se requieren 2 pasos para que seamos verdaderamente hijos según la promesa. Con Sara vemos en ese versículo que hay 2 pasos para ser hijos según la promesa. Vamos a tratar de explicar hoy en esta sesión hijos según la promesa. Con ayuda del Señor, la próxima semana veremos hijos según la carne. Entonces, en los hijos según la promesa, Romanos 9:9, ¿lo leemos juntos, hermanos? Amén. Porque la palabra de la promesa es esta: vendré y Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Ok? Separamos aquí. Dios dice, Pablo dice, porque la palabra de la promesa es esta. ¿Qué dice? La palabra se divide en 2. Vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Sí? Vendré es una y Sara tendrá un hijo es otra. Hay 2 pasos. Vamos a ver. El primer paso es una visitación de Dios. Vendré. ¿Quién va a venir? Dios. La parte que dice yo vendré. Y eso es verdad. Dios vino de una forma gloriosa a la vida de Sara, a la vida de Abraham. Dios vino de una forma grande, inmensa. Vayamos a Génesis 18:9, ahí nos relata. Lo vamos a leer, lo leo yo, anótenlo si quieren por falta del tiempo para no retrasarnos. Dice, entonces, los espero por si quieren anotar. Entonces vemos aquí, hermanos, que en Génesis 18 les habló una palabra de vida. El Señor viene a Abraham y a Sara de una forma preciosa y les dice, de aquí a muy poco tendrás un hijo. Y vemos que Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham? ¿Alguien sabe? Los estudiosos de la Biblia aquí, ¿saben cuántos años tenía Abraham? 100. ¿Y Sara, cuántos años tenía Sara? 90 años. Sara tenía 90 y Abraham tenía 100 años. Ya estaban un poquito grandes, ¿verdad? Génesis 18:9. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, allí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, por el año próximo, y he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió por sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham, porque se rió Sara diciendo, ¿concebiré en verdad siendo ya tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Esto es glorioso, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Abraham otra vez? ¿Y Sara? Una persona de 100 años, ya eran ancianos, porque Sara ella misma en Génesis 18 se dice vieja, ya era grande. ¿Ustedes creen que a alguien, verdad, que de 100 años y de 90 años le digas, ¿sabes que el otro año vas a tener un hijo? ¿Lo creyeran? Es difícil, es una prueba grande. Por eso Sara, ella estaba escondida. Abraham estaba hablando con los señores y Sara estaba ahí atrás. Y cuando escuchó, de aquí a pronto vendré y Sara tendrá un hijo de ella. ¿Yo? ¿Un hijo a mi edad? ¿Y siendo mi esposo, mi señor, de 100 años? Era difícil. Al leer esto, Dios le habla a él directamente de ese hijo, que en poco tiempo nacería. Hermanos, para esto ya había pasado mucho tiempo. Ya Sara y él eran personas ancianas, débiles,
como 100, 90 años. Dice la Escritura que ellos ya estaban, sus cuerpos ya estaban como muertos. No es que estaban muertos, sino ya eran ancianos. O sea, por ejemplo, pongámonos, dijera que pensando en el Señor, ¿verdad? O sea, para que un hombre y una mujer tengan un hijo, tienen que pasar una relación de marido y mujer. Pero ya Abraham, ya era grande. Ya su cuerpo ya estaba muerto. Sara también. Ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Era imposible que pasara eso y que naciera un hijo. No se podría hacer. Era imposible naturalmente. No se puede. Cuando ya un hombre ya está casi muerto en el cuerpo, no que estaba muerto, sino que su cuerpo ya estaba muerto. Y la mujer también. Era imposible. Pero para Dios nada es imposible, hermanos. Vayamos por favor a Romanos 4:17, 21. Aquí Pablo nos explica cómo estaba Abraham y cómo estaba Sara. Romanos 4:17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser el padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y aparte de que Sara tenía 90, era estéril de la matriz. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Dios hizo una promesa: de aquí a poco tiempo Sara tendrá un hijo. La promesa de Dios había prometido, dice, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, esto es una lección de vida. Si el Señor te ha dicho algo a ti, si el Señor te ha hablado una cosa a ti y tú la ves imposible, si Él lo dijo, Él lo va a hacer, porque para Él nada es imposible. Nada es imposible. ¿No dicen amén? Amén, hermanos. Nada es imposible para el Señor. Entonces, hermanos, y así nace Isaac, el hijo de la promesa. Pero ahora, ¿qué tiene que ver Isaac contigo y conmigo? Hijos de la promesa. Ya vimos que el hijo de la promesa en la Biblia es Isaac. Pero ahora nosotros también somos hijos de Abraham, según Romanos 9. ¿Qué tiene que ver? Somos hijos de la promesa. ¿Qué tiene que ver Isaac contigo? Vamos a verlo. ¿Tiene esto algo que ver Isaac? ¿Isaac tiene que ver contigo? Por supuesto que sí. El Espíritu Santo nos da una explicación clara de quiénes son los hijos según la promesa y quiénes son los hijos según la carne. Gálatas 4:28. Aquí el Señor habla quiénes son los hijos de la promesa. Gálatas 4:28 dice: así que, hermanos, nosotros, o sea, tú como yo, como Isaac, somos hijos según la promesa. Así como Isaac fue un hijo de la promesa, nosotros también lo somos. Pero hagamos 3 observaciones aquí, 3 puntitos aquí. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿En qué libro se encuentra esta cita? En Gálatas. Gálatas era un pueblo. ¿Y Gálatas pertenecía a Israel? ¿El pueblo Gálatas pertenecía a Israel? No hay registro en la Biblia que Gálatas perteneciera a Israel. Gálatas era otro pueblo, otra nación. Y Pablo les estaba predicando a los Gálatas. Y Pablo dice: así que, hermanos,
nosotros. ¿Pueden traducirlo en zapoteco? ¿Cómo sería? Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. A ver si me entienden mejor aquí. Bueno, la palabra nosotros habla de ustedes y yo. Entonces Pablo estaba diciendo nosotros, Gálatas. Estaba predicando a los Gálatas. Era una epístola, fue mandada a los Gálatas. Y decía nosotros, ustedes y yo. ¿Y Pablo qué era? Pablo era judío. La familia de Abraham. Pero Pablo dice, nosotros, a los Gálatas gentiles, no pertenecen al pueblo de Dios. Nosotros y yo, que soy judío, como Isaac, somos hijos según la promesa. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ven? Pablo, aquí hagamos esta observación. Primera observación, como Isaac es hijo según la promesa, si Isaac es hijo según la promesa, y esta declaración en Gálatas nos lo dice, nosotros también lo somos. Así que nos vamos a basar en Romanos 6 al 9, para poder, si nosotros somos hijos según la promesa como Isaac, entonces nosotros también somos, a ver si me están entendiendo, somos hijos de Abraham, somos la simiente de Abraham. ¿Sí vamos entendiendo ahí, hermanos? Si somos hijos como Isaac, nosotros también somos la simiente de Abraham, hijos de Abraham. Segunda observación de este versículo. ¿Ves? Está chiquito y todo lo que hay, ¿verdad? Él dijo, nosotros somos hijos de la promesa. Él estaba hablando con Gálatas, gentiles, que no pertenecían al pueblo de Dios. Pero Él les dice, ustedes Gálatas, que no eran judíos, eran gentiles, pero lo sorprendente es que él, Pablo, sí era judío. Y no separó. Yo soy de la simiente de Abraham, ustedes no. ¿Qué dijo Pablo? Nosotros, juntos, somos simiente de Abraham. Tercero, esto es importante, Pablo hace esta declaración, o sea, Pablo dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos según la promesa, hijos de la promesa, pero esa es una declaración, pero no la hace antes de decir que solamente si Cristo Jesús está dentro de nuestro corazón, entonces somos hijos según la promesa. Eso lo vemos en Gálatas 3:16. Vayamos a Gálatas 3:16. Antes de que Pablo dijera eso, Pablo dice que solamente si Cristo entra a vivir en nuestro corazón, entonces pertenecemos a Abraham. Si Cristo no ha entrado en nuestro corazón, no pertenecemos a esa familia. Gálatas 3:16. Vayamos. Amén. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, a las simientes, ¿verdad? Solo a una simiente. Como si hablase de muchos, no dice eso, sino como de uno, un solo. Y esa simiente es Cristo. ¿Alguien que traduzca este verso en zapoteco para que lo entiendan mejor? Hermanos, o alguien tenga su Biblia en zapoteco aquí. Bueno, Gabriel no trajo su Biblia de zapoteco.
Bueno, entonces se los dejo de tarea, hermanos. Tradúzcanlo en zapoteco para que lo entiendan. Vayamos, por favor, también, eso hace esa declaración. Y en el 19, versículo 19, Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quienes fue hecha la promesa. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién es el mediador? Cristo. En Gálatas 2:20. Como Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ven, hermanos, que Pablo no dice, así que hermanos, nosotros somos hijos de Isaac, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, sino dice antes, si Cristo mora en ti, como Cristo es el mediador, si Cristo es esa promesa, entonces sí somos parte de esa simiente. ¿Están cansaditos? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se quieren poner de pie para estirarse? ¿Ven? ¿O están cómodos? ¿Sí? Sí dicen que sí, hermanos, pónganse de pie. O los que gusten, los que no, pues no. Estírense, hermanos. Yo sé que cansamos un poquito. Amén. Bueno, entonces ya vimos. Entonces, hermanos, estírense, eso es bueno. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Nada más era un ratito. Entonces, hermanos, vemos aquí que Pablo, dice, somos hijos somos hijos de la promesa, solo si Cristo entra en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Pablo y los gentiles gálatas son hijos de la promesa? O sea, pero Pablo era judío, pero por ser judío, ¿eso te hace ser un israelita? Ya lo vimos. No, algo tuvo que pasar. ¿Qué tuvo que pasar para ser hijos según la promesa? Romanos 9, 6 al 9. ¿Qué le dijo el Señor a Sara? Ya lo vimos. Vendré a ti y Sara tendrá un hijo. ¿Ya están viendo aquí? No es nada más, yo soy judío. O los gálatas, ¿cómo fueron hijos de Abraham? Hubo una visitación de Dios. Hubo una visitación de Dios. Y esa visitación produce a Cristo Jesús. Eso lo vimos en Romanos 9:9, que Dios hace en la vida de Sara, ¿verdad? Ya vamos a acabar, hermanos. Entonces, no conocemos exactamente cómo fue eso con los gálatas. No habla, los gálatas se convirtieron así. No habla. Pero sí habla de Pablo. Pablo, él era un israelita. ¿Y saben qué hacía? Era un judío, no israelita. Porque israelita solo se les llama a los hijos de Abraham, según la promesa. Él era un judío normal, él era un israelí, se podría decir así. Celoso de la palabra. Dicen unas escrituras que él era hebreos de hebreos. Fariseo de fariseo. Y él, ¿saben cómo Dios lo encontró? En camino a Damasco, persiguiendo a los hijos de Abraham, a la iglesia. Él no era parte todavía de esa simiente. Sí, era parte según la carne. Él había nacido de un padre judío, ¿verdad? De una madre judía, pero no pertenecía a la familia de Abraham, porque la familia de Abraham son hijos por la promesa, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que Pablo iba de camino persiguiendo a la iglesia. El Señor lo encuentra, el Señor lo tumba y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Ya conocemos esa historia. Si no la conocen, pues lean Hechos. No nos vamos a detener ahí. Es muy preciosa la conversión de Pablo, hermanos. Entonces, ellos creyeron, y solo entonces, cuando el Señor le habla a Pablo,
él cree en el Señor. Vimos cómo creemos en el Señor. La fe y la gracia actúan juntas y responden al Señor. Pablo le dice, cree, y respondió. Entonces, solo entonces la vida de Cristo es nacida en nosotros, ¿verdad? Hay otro curso muy bonito que habla de la vida de Cristo en nuestras vidas, cómo va creciendo Cristo Jesús. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo, ¿verdad? Hay otro curso y es muy bonito, ¿verdad? Vayamos a Gálatas 1:15. Ya vamos a terminar un ratito más. Aquí Pablo habla de su conversión, dice 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. En otra versión dice, mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Aquí se muestra el segundo paso del Hijo de la promesa. Él tuvo un encuentro con Dios, una visitación de Dios, y al tener esa visitación de Dios, ¿qué produce? El Hijo de la promesa. Cristo Jesús es nuestro Hijo de la promesa. Él es el Isaac celestial. Ellos se convirtieron en hijos de Dios, como Juan lo explica. Juan 1:12 al 13. Eso es una pregunta del concurso bíblico. ¿Alguien de los niños lo sabe? Juan 1:12 al 13. Aquí habla quiénes son hechos hijos de Dios. Fueron hechos hijos de Dios. Vamos a leerlo como dice, ¿verdad? Pero muy bien. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, no nacieron de un judío y otro judío, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Así que los hijos de Dios nacen. No, los hijos de Dios nacen, no la carne, no la sangre, no de hombres, sino nacen por la voluntad de Dios. Tú eres hijo de Dios, hijo de Abraham, y eres nacido de Dios. ¿Por qué? Por su voluntad, según Juan. Por la voluntad de Dios. Somos, y eso me gusta, esta frasecita me gusta, somos hijos de Dios por la voluntad de Dios, conforme a la promesa de Dios. Somos hijos de Dios por la voluntad de Él, conforme a la promesa. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Cristo en nosotros. Por eso somos hijos de Dios, ¿verdad? Gálatas 3:29. Dice, este cita fue dicha a gentiles y judíos, no solo a gentiles y no solo a judíos. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si somos en Cristo, si Cristo Jesús está dentro de nosotros, somos linaje de Abraham. Amén, hermanos. Somos linaje de Abraham, hermanos. Y somos herederos según la promesa. ¿Y qué es la promesa?
Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la promesa. Amén, hermanos. La vida de Cristo Jesús dentro de nosotros es lo que nos hace ser, al igual que Isaac, hijos según la promesa. Cristo es el Isaac celestial y Él nace de una forma sobrenatural en nuestras vidas, como sucedió en la vida de Sara, ¿verdad? Algo sobrenatural tuvo que pasar en nosotros y Cristo nace. Gálatas 6, 15 al 16. Y 17. Gálatas 6, 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Acordémonos, la circuncisión es quitar el prepucio, quitar la carne del prepucio. Y eso se lo dio en Génesis. Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Circuncídame a toda tu gente. Y después en la ley, con Moisés, el Señor le vuelve a decir a todos los israelitas, circuncídame a todos los varones, ¿verdad? Es algo que los judíos hacen. Es más, hoy en día casi todos los judíos en Israel que son ortodoxos o son mesiánicos, ellos practican eso, practican la circuncisión. La circuncisión es Israel. Y la incircuncisión, los que no se circuncidan, somos gentiles, o nosotros nos circuncidamos. No, ¿verdad? Entonces nos circuncidamos de otra manera, ¿verdad? Es otro estudio. Ya vamos a acabar, hermanos. Pónganme atención, ya estamos acabando. Solo es un puntito. Dejemos a los niños que bajen en paz y pongamos atención aquí nosotros. ¿Amén? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, o sea, los judíos no valen nada, ni la incircuncisión, los gentiles tampoco valen nada, sino una nueva criatura. ¿Quién es la nueva criatura? Cristo Jesús. O sea, si eres judío, no importa. Si no eres judío, no importa. Si estás en Cristo, linaje de Abraham eres. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Y qué es una persona que está en Cristo? ¿Qué es una persona que está en Cristo? Segunda de Corintios 5, 17. Está fácil, ¿verdad? Muchos de nosotros no lo sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Cristo Jesús entra en nosotros, experimentamos un cambio de carácter como Jacob experimentó. Empezamos a vestirnos de la naturaleza de Cristo. Pónganse de pie y con esto acabamos, hermanos. Pongamos atención ya. Cuando Cristo Jesús entra en nosotros, nosotros experimentamos un cambio. Acompáñenme, agarren sus Biblias por favor y terminemos con esta cita. Efesios 4, 22. Vistámonos de la naturaleza de Cristo. Efesios 4, 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo, el cual es a la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad a la verdad. Que dice, vistámonos de Cristo Jesús. Cristo Jesús en nosotros nos hace ser israelitas. Y al ser israelitas, un día llegaremos a ser como Cristo. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.